solamente por el puro interés personal. Si nuestros corazones no cambian, nada cambia. Si nuestros gobernantes no tienen un corazón diferente, no va a cambiar nada en Perú. Cambiarán los rostros, pero seguirán los mismos problemas. No podemos permitir que el Perú siga enfermo. Es tiempo de sanar. El Papa Francisco decía que, que tenemos que ayudar a que la humanidad se sane. Y por eso la sanación comienza por la conversión interior, pero también la conversión social. En este campo podemos mirar, cada uno conoce mejor que nadie su realidad. No es una cosa de aquí ni de allá, sino de todos. Y todos sufrimos lo mismo. Por eso, a pesar de la gravedad del momento, nunca renunciemos a la esperanza. El grito más fuerte que hemos escuchado al final es el de la esperanza. Podrán haber muchas dificultades, pero la esperanza para un creyente jamás debe ser una esperanza derrotada o derrotadora, sino más bien una esperanza que nos abre un horizonte nuevo. Sabemos en quién hemos puesto nuestra fe, en el Dios que no abandona a su pueblo. Y lo hacemos con la convicción de que la paz es posible si aprendemos a reconocernos como hermanos, a construir puentes y derribar muros, como nos recuerda Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy. No es una paz pasiva, sino fuerza, activa, transformadora, nacida del amor, la justicia y el servicio. Recuerden siempre las 4 palabras que a mí me impresionaron mucho de Juan 23, cuando nos habla en la Pacem Terris o en los diversos documentos. Pero las que más me marcaron fueron estas: que no habrá paz donde no reine la verdad. No habrá paz donde no hay justicia. No habrá paz donde no hay libertad. No habrá paz donde no hay amor. Por lo tanto, qué importante es que esta semana social se convierta en una oportunidad para el discernimiento colectivo y el compromiso activo, inspirados en la enseñanza del Evangelio, guiados por los documentos del Magisterio. Hemos visto cómo los problemas del agua, muchas veces pensamos el oro es más importante. Fue impresionante cuando ver en Chulucanas que decían, ¿qué es más importante, el limón o el oro? Y la gente defendió. ¿Qué cosa defendió? El limón. Y eso significaba defensa de algo correcto. No, sin embargo, muchas veces no es así. Por eso, qué importante es el discernimiento. Qué reto tan grande para el Papa Francisco y para todos, pero de manera especial cuando nos dijo Laudato Si o Fratelli Tutti, la buena política, y el documento final del sínodo sobre la sinodalidad, caminar juntos. Queremos hacer realidades, es necesario caminar juntos. Queremos responder al clamor de la tierra y de los pobres, promovamos una cultura del cuidado, la fraternidad y el bien común. Por eso el Papa León XIV, peruano de corazón, ha sido para nosotros un faro en este camino, una cercanía a los más pobres, y su llamado profético a cuidar la casa común nos inspira profundamente. Su elección ha sido un signo de esperanza para nuestra nación y también un compromiso, ser una iglesia que acompaña, que escucha y que actúa con valentía. Los objetivos de este foro público de esta Semana Social son importantes. Generar estos espacios de reflexión y de acción conjunta entre diversos actores sociales y eclesiales. ¿Para qué? Para discernir a la luz del Evangelio sobre las luces y sombras que vivimos actualmente en nuestra tierra, el Perú. ¿Qué queremos? Promover una política con ética,
convocando la participación de ciudadanos, ciudadanas comprometidas con el bien común. A veces nosotros nos preguntamos por qué hay tanta inmoralidad, porque falta la moral, pues. Porque hay tantas actitudes de indiferencia, porque a nadie le interesa ver al otro como parte de sí mismo. Por eso, qué importante. Un tercer aspecto que tiene este objetivo de esta semana, despertar la responsabilidad ciudadana, especialmente frente a las elecciones del 2026. Despertar. Para que el proceso democrático esté al servicio de la justicia, la dignidad, la vida y del bien común. No elijamos por elegir, sino hay que elegir para poder servir. Durante estos días estamos escuchando voces de expertos en historia, política, economía, cultura, medio ambiente, experiencias inspiradoras que surgen desde los márgenes. La escucha mutua es esencial. Necesitamos diálogo, más consenso, más confianza, más transparencia. La sinodalidad invita a eso, a caminar juntos. No es solo un método eclesial, sino es ante todo un principio para toda la vida nacional. Las reflexiones de estos días invitan a las autoridades, expresas, organizaciones sociales a asumir el momento actual con profecía, sin violencia, con transparencia, voluntad de cambio, conversión. No se puede ceder territorio al crimen ni a la corrupción. El bien común no puede ser negociado ni postergado. Quisiera acabar diciéndoles, una semana social nos tiene que comprometer a todos. Si bien nuestra fe nos exige una transparencia y nuestra esperanza mucho más, también la Iglesia asume en el tiempo del hoy que necesitamos con urgencia una política que vuelva a ser representativa, ética, creíble y sobre todo responsable, que se base en la dignidad humana, no en intereses particulares. Necesitamos una economía que esté unida a la justicia social y ambiental. El camino de salida de esta crisis no es individual ni exclusivo, es colectivo, participativo y democrático. De la crisis, decía el Papa Francisco, salimos todos o no sale ninguno. Nos enseñó de esta manera que si bien de la pandemia deberíamos salir todos, terminó la pandemia y cada uno se fue por su lado. Y cuando queríamos hablar del tema, mejor no hable, pues solo se acordaban de los muertos, pero no de todo el desorden que generó este tiempo para el país. 200,000 muertos, yo le digo en mi diócesis fueron 20,000, por más que pusimos todos los cuidados desde la iglesia, pues vimos que a veces los políticos son los primeros que retiran el cuerpo, hasta que son víctimas de la propia realidad. Por eso, como iglesia debemos estar dispuestos a ofrecernos para construir puentes de escucha, diálogo y reconciliación. No estamos aquí para sembrar temor, sino para fortalecer la esperanza, renovar el compromiso con el país. Queremos contribuir a una agenda nacional por la vida, la paz, la justicia, con fe y con coraje. Como peruanos y creyentes, necesitamos asumir con valentía nuestra corresponsabilidad en el destino del Perú. Todos estamos llamados a no ser espectadores, sino protagonistas de un país más justo, fraterno y reconciliado, porque no vive para servir, no sirve para vivir. Confiamos el destino del Perú al amparo maternal
de la Virgen María y de San José, para que juntos construyamos la paz y la esperanza en este Perú, creyente, pero también que tiene que hacer creyentes creíbles, ¿no? Por eso, al invocar desde nuestra fe al Señor de los Milagros, ícono de fe y de unidad, para que nos impulse a seguir creyendo que la fuerza del Evangelio puede transformar nuestra historia. Sigamos caminando juntos, cuidándonos mutuamente, defendiendo la vida, sembrando justicia, cultivando el bien y caminando en esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor García Camader. Y por cierto, feliz cumpleaños. Que lo cumpla usted. Aplausos. No quiero que se me pase agradecerle a CEFOSA, el Centro de Formación en Salud San Camilo, nuestros anfitriones que nos han dado este espacio estupendo para poder reunirnos estos 3 días. Gracias CEFOSA por haberlo hecho. El Papa León XIV ha tenido a bien enviarnos unas líneas, un pequeño texto. Quiero pedirle a Monseñor Jorge Izaguirre que nos ayude con la lectura de ese texto, Monseñor. Perdón, Monseñor Vizcarra, entonces adelante, por favor, lo escuchamos. Pase, Monseñor Vizcarra, adelante. Venga. Mensaje del Santo Padre León XIV a los participantes en la Semana Social en Perú. Lima, 14 al 16 de agosto de 2025. Saludo cordialmente a los participantes en la Semana Social que se realiza en Lima del 14 al 16 de agosto. Agradezco la invitación que me han hecho mis hermanos obispos para compartir unas reflexiones con todos ustedes. Resulta evidente a quien repase la historia del Perú que aquellas tierras han sido acompañadas por un designio particular de la providencia, sobre todo en cuanto a nuestra fe católica, que se ha profesado siempre en armonía con la atención y el servicio a los más necesitados. Solo así puede entenderse la densidad de santidad que registra esa nación, tan cercana a mi ministerio y a mi plegaria. Los testimonios de vida mística en Santa Rosa de Lima, de caridad ardiente en San Martín de Porres y de amor a los pobres en San Juan Macías, hablan de una presencia vigorosa y fecunda del Evangelio, que nunca descuidó la oración por servir al prójimo, ni tampoco se olvidó de los pequeños, mientras engrandecía y embellecía el culto debido al Dios eterno. A este respecto, son iluminadoras las palabras de San Pablo VI en la canonización de San Juan Macías. Él iba uniendo a todos en la caridad, trabajando en favor de un humanismo pleno. Y todo esto porque amaba a los hombres, porque en ellos veía la imagen de Dios. Cuánto desearíamos recordar esto a cuantos hoy trabajan entre pobres y marginados. No hay que alejarse del Evangelio, ni hay que romper la ley de la caridad para buscar por caminos de violencia una mayor justicia.
Hay en el Evangelio virtualidad suficiente para hacer brotar fuerzas renovadoras que, transformando desde dentro a los hombres, los muevan a cambiar en todo lo que sea necesario las estructuras para hacerlas más justas, más humanas. Homilía del 28 de septiembre de 1975. Junto a estos tres grandes testimonios de vida cristiana que nos han legado los siglos XVI y XVII, y otros más que aún podrían mencionarse, ¿cómo no recordar el ministerio episcopal de Santo Toribio de Mogrovejo? Español por nacimiento, pero evidentemente peruano por su actividad misionera y su extensísima labor pastoral. En el curso de su episcopado, fundó un centenar de parroquias, convocó un concilio panamericano, 2 consejos provinciales y 2 sínodos diocesanos. Todo ello mientras se entregaba día a día lo mejor de sus fuerzas en favor de los abandonados y de quienes habitaban aquellas regiones geográficas o culturales que mi predecesor, el Papa Francisco, llamaba las periferias. Podemos decir que Toribio fue en el siglo XVI el símbolo episcopal de la auténtica sinodalidad y del evangelio ofrecido en las periferias. Las tierras peruanas lo vieron no solo en el fragor de una acción apostólica que todavía hoy nos asombra, sino también en la quietud de su rostro sereno y su aspecto recogido y devoto, que mostraban bien de dónde le venía esa fuerza, de una intensa oración y unión con Dios. Contemplemos ahora nuestro tiempo, atravesado por múltiples desafíos en el orden económico, político y cultural. El dolor por la injusticia y la exclusión que padecen tantos hermanos nuestros nos apremia a todos los bautizados a dar una respuesta que, en cuanto iglesia, debe corresponder a los signos de los tiempos desde las entrañas del Evangelio. Para ello, urge el testimonio de santos de hoy, es decir, de personas que permanezcan unidas al Señor como los sarmientos a la vid, pues los santos no son adornos de un pasado barroco, surgen de un ha de tener como centro y meta el anuncio del Evangelio de Cristo, de modo tal que, sin desatender lo inmediato, siempre conservemos la conciencia de la dirección propia y última de nuestro servicio. Estaremos siempre dando extremadamente. No son 2 amores, sino uno solo y el mismo, el que nos mueve a dar tanto el pan material como el pan de la palabra, que a su vez, por su propio dinamismo, habrá de despertar hambre de pan del cielo, ese que solo la Iglesia puede dar, por mandato y voluntad de Cristo, y que ninguna institución humana, por bien intencionada que sea, puede reemplazar.
jornadas sean fructíferas y contribuyan a dar un nuevo impulso a la pastoral social en esa querida iglesia peruana. A todos imparto de corazón la implorada bendición apostólica. Vaticano, 4 de agosto de 2025. El mensaje del Santo Padre va a ser repartido a todos ustedes. Les vamos a entregar una copia. Ya la estamos entregando para que la puedan tener con ustedes y releerla y reflexionar en torno a ellos si por supuesto así lo desean. Bueno, los objetivos del evento. Silvia Layo, ayúdame con ello, por favor. Adelante. Secretaria Ejecutiva del SEAS. Gracias. Buenas noches. Nos reúne el amor. Nos convoca esta semana social el amor. El amor por nuestros pueblos, el amor por nuestra tierra, el amor por nuestro querido Perú. Se ha mostrado en las expresiones artísticas, tanto aquí como en el patio, en la feria que hemos tenido del trabajo realizado, cuánto queremos a nuestro país. Y porque lo queremos, sabemos lo que tenemos que hacer. Para cristianos y cristianas, para nosotras, para nosotros, no se presenta como un dilema qué es lo que tenemos que hacer, porque el evangelio es uno y la exigencia evangélica es una. En contextos de perplejidad política y social como los que vive nuestro país, el evangelio dice, el evangelio invita, pero el evangelio sobre todo exige, y nos exige el amor. Tenemos la necesidad urgente de encontrar esas nuevas maneras de seguir creyendo y creando el amor. Porque en la medida que nosotros seamos capaces de amar, entonces las iniciativas, como se han mostrado esta tarde, de cómo hacerle frente a nuestro país y sus perplejidades o sus múltiples crisis, van a salir y nos van a ayudar a reconducir nuestra patria hacia la patria grande que queremos, que necesitamos, pero que nos merecemos. Y los objetivos de la Semana Social son evidentes. Los han mostrado acá. Queremos seguir mirando lo que ocurre en nuestro país. Vamos a ponerlo al discernimiento del evangelio, del magisterio de la iglesia, sobre todo el magisterio social de la iglesia, para encontrar esas líneas claras y claves por donde seguir caminando. Pero no lo vamos a hacer solas, no lo vamos a hacer solos. Nosotras venimos caminando de mucho. Yo no les voy a contar porque cada una y cada uno sabe lo que en nuestros territorios, en nuestras localidades, con nuestras comunidades, con nuestros pueblos venimos caminando. A veces hemos caminado un poquito lento, a veces hemos caminado un poquito desarticulados, a veces hemos caminado, nunca hemos dejado de caminar. Esta Semana Social nos propone caminar juntas, caminar juntos, con un único objetivo, el bien común que queremos construir, el bien común que no es el bien de la mayoría, es el bien de todas y de todos.
ese bien común que a veces nos quieren robar quienes tienen intereses oscuros. Y ustedes lo saben tanto como yo, a quienes podemos catalogar dentro de esos intereses oscuros, de esos intereses que no sirven para todas, para el bien común. Se usa la democracia muchas veces como una pantalla, como una justificación para llegar al poder. Pero nosotros sabemos que la democracia se justifica, se entiende y se vive sí y solo sí sirve para el bien común. Y por eso como iglesia nos reunimos después de unos pocos años en que SEAS dejó de organizar las semanas sociales en esta magnitud. No hemos dejado de desarrollar cada año los encuentros nacionales de pastoral social, pero hoy nos convoca nuestro país y el amor por nuestro país a hacer alianzas, a tejer redes, a hacer esas redes más fuertes. Y nuestra primera y gran alianza es, de parte de SEAS, ser lo que somos, tener el honor de ser un órgano de servicio de la Conferencia Episcopal para la Iglesia peruana. Y como brazo social de la Iglesia peruana, ponernos a disposición de todas ustedes, seguir a disposición y identificar esas alianzas para caminar en red con nuestro querido Instituto Bartolomé de las Casas, con la Confer de toda la vida y con todos aquellos y aquellas, ustedes y más, que quieran unirse para escucharnos todos. No todos pensamos igual, no todos somos iguales, pero nuestras diferencias nos hacen el país grande que somos, aunque lo quieran empequeñecer. No lo vamos a permitir, como se ha gritado esta tarde en cada uno de estos teatros, sociodramas que hemos presentado. Necesitamos con urgencia construir para que la justicia y la verdad se encuentren. Una verdad con memoria histórica, sin negacionismos, a pesar de lo que se quiera establecer, incluso pasarlo como legal. Necesitamos que la justicia y la paz se abracen y así seguiremos caminando en el amor y lograremos la universalidad del amor que se hace político. Porque la política es el bien común. Les invitamos a todas y a todos que están aquí, que traen la representación de esas comunidades con las que trabajan, a que sigamos caminando juntos, juntas y transformando proféticamente con esperanza ese bien común, hacia ese bien común que todos buscamos y que necesitamos y que queremos. Muchas gracias por haber acogido la convocatoria y la invitación que desde la Iglesia peruana hemos hecho. Muchas gracias porque aquí, iglesia, somos todos y todas y nos reconocemos así, por eso caminamos juntos. Y que esta semana social se abra para el espacio de encuentro, para el diálogo, porque solo así encontraremos reflexión y solo reflexionando encontraremos la ruta para seguir creyendo y creando nuevas formas de amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Silvia Layo, secretaria ejecutiva del SEAS, gracias también por esas palabras. El sentido de esta semana, recogiendo las demandas y esperanzas de los participantes y sus territorios, es una reflexión que le estamos pidiendo a Monseñor Jorge Izaguirre, obispo de Chosica. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos, todas. Quiero empezar esta intervención rindiendo un homenaje
a Ernesto Alaiza Mujica, quien fuera secretario ejecutivo de SEAS exactamente hoy, a un año de su partida. Un claro ejemplo de compromiso laical y ciudadano, de trabajo por una cultura de paz y de justicia social que anoche fue resaltado por un buen número de aquellos que le conocieron bien. Es el testimonio de una fe al servicio del Perú, del bien, de la paz y la justicia, que son el trabajo de Dios y que Dios nos pide como iglesia. Así, la iglesia está llamada a ser magistra, es decir, maestra, experta en humanidad, pero también mater, es decir, madre misericordiosa, que acompaña a sus hijos e hijas en el camino de la vida, especialmente aquellos más vulnerados en sus derechos, aquellos que son ninguneados y que son descartados, como solía decir el Papa Francisco, víctimas de los males sociales que nosotros mismos vamos creando. Iglesia madre y maestra en humanidad, mejor aún, iglesia servidora, una servidora humilde de los pobres, de la humanidad y del mundo, sin dejarse absorber ni corromper por el mundo. Es en este rol y función donde la acción de la iglesia resulta importante, una misión ineludible, una responsabilidad cristiana ante todo lo que va pasando y ocurriendo alrededor nuestro en la realidad, y nos llama a dar una respuesta efectiva. A la iglesia y al cristiano ninguna realidad que afecta al ser humano le puede resultar ajena. La salud, el trabajo, educación, la cultura, la niñez, la juventud, los ancianos, los encarcelados, la política, la búsqueda del bien común. Abarcamos temas como el hambre, la pobreza, la violencia, la corrupción, el tema ecológico, socioambiental, no solo la contaminación ambiental, sino también la defensa de los territorios de los pueblos originarios, la minería ilegal, los migrantes, la movilidad humana, el sicariato ahora, todos estos temas que han aparecido en las representaciones que han precedido esta noche a estas intervenciones. Hay un sinnúmero de situaciones y problemas sociales en el país que deben ser abordados por la iglesia con una preocupación real, sincera. Esta semana social empezó con estos grupos de reflexión que hoy día nos han presentado el fruto de su trabajo, de sus reflexiones, y nos dan cuenta de lo que va pasando en el país, de las luces y las sombras que se van descubriendo, sobre todo no solo en las grandes ciudades, sino sobre todo en el Perú profundo, con representantes venidos de distintas partes de nuestro Perú, a través de grupos de pastoral social de SEAS y también del Bartolo. Estamos empeñados en estos 3 días en hacer esta profunda reflexión que nos lleve a pasos concretos que no podemos eludir. Es la conciencia colectiva de nuestro ser cristianos, de nuestro ser iglesias, que nos exige compromiso y nos exige voz profética. Me toca subrayar la indignación que está a flor de piel en nuestro pueblo y sus necesidades, que son gritos que llegan hasta lo alto. Indignan las grandes obras que hoy cubren a nuestra querida patria, se decía en la reflexión de hoy día. Intereses particulares de grupos y personas que solo están buscando su propio beneficio, sin importarles destruir la democracia, las instituciones, vulneran los derechos humanos, atropellan la dignidad humana, desconocen el Estado de Derecho, escenarios que fueron catalogados como feos, repugnantes y peligrosos, problemas, conflictos sociales, corrupción, flagrante vulneración de derechos fundamentales, una economía que mucho dista del beneficio que debe ser para las mayorías y el bien común, que va generando destrucción, contamina, que pone en riesgo la vida de nuestros pueblos. Todo esto nos exige como iglesia a no corrernos de los desafíos que se nos presentan, que Dios habla desde esta terrible realidad actual. La acción social de la iglesia siempre está enfocada desde un enfoque profético que conlleva anuncio, buena noticia, pero también denuncia. Y
fundamentalmente propuestas. Por eso qué importante es el elemento esperanzador que nos plantea lo que inspira nuestra semana social aquí cuando decimos que somos la iglesia juntos con esperanza que caminamos por el bien común. Se ha invocado acá que no se apague esa esperanza en uno de esos grupos. Qué importante es reforzar eso, que a pesar de las sombras que nos pueden rodear, que siempre prime la esperanza y el compromiso y la lucha. Esta semana social, que sea este espacio de reflexión que revele nuestras preocupaciones más profundas por un Perú diferente, sin racismo, sin violencia, con una verdadera democracia, sin corrupción, donde nuestros jóvenes son reconocidos y protagonistas de una auténtica regeneración del país para dar luz a una patria nueva para todos y para todas. Necesitamos entonces esta mayor conciencia de nuestro compromiso cristiano que no podemos eludir. Las protestas sociales no deben ser ignoradas, significan que nuestro pueblo está en búsqueda de una mayor participación y reconocimiento. No podemos permanecer en un silencio cómplice ante la realidad actual. Debemos afianzar y recuperar la esencia de la profecía porque queremos caminar con el pueblo de Dios y junto a Él, no estar contra el pueblo de Dios. Gracias a todos ustedes por participar en esta semana social. Muchas gracias. Monseñor Carlos García Camader, Silvia Layo, Monseñor Jorge Zaguirre, muchas gracias. Por favor, acompáñanos en la parte baja del escenario para seguir con esta ceremonia, con este evento. Y gracias por las palabras de los tres. Bien, si bien ha habido varias referencias a las expresiones teatrales, a los sociodramas que hemos visto, creíamos que podía ser pertinente seguir un poco indagando y preguntándole a algunos amigos sobre lo que hemos visto y qué les ha generado, qué sensación les ha dejado. Y yo quiero pedir al cardenal Barreto que me acompañe un ratito, por favor, que se ponga de pie para conversar con él un instante. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Qué sensación le ha dejado lo que nos han contado los grupos hace un ratito? Para mí ha sido un recordar una experiencia de minería en las cuencas, en la cuenca del Mantaro en este caso, como también la experiencia en la Amazonía, en Madre de Dios, al ver la minería ilegal. Este es un tema que todos nosotros lo llevamos muy dentro en el corazón y sobre todo un compromiso en defensa de la vida, en defensa también de nuestra madre tierra. Creo que aquí está una llamada muy fuerte a no desanimarnos, a seguir luchando, porque el cambio climático que estamos viviendo es consecuencia de la irresponsabilidad humana y que debemos todos juntos vivir este compromiso en defensa de la vida, en defensa de nuestra madre tierra. Por eso me parece muy bien que esta semana social tenga este lema de caminando juntos con esperanza. Esto es lo más radical, podríamos decir así, porque nuestra esperanza se basa en Jesús. Él es nuestra esperanza. Él ha vivido y ha experimentado la corrupción política, la corrupción económica y sin embargo, Él con su muerte nos ha dado también un sentido para mantenernos firmes en el sufrimiento y en esta resurrección de Jesús que vive, nos alienta pues a seguir caminando juntos con esperanza. Y los cristianos de bien, cuando todos los días reciben malas noticias, ¿cómo fortalecen esa esperanza? En primer lugar, yo creo que hay una clave que el Papa Francisco y también el Papa León XIV en las últimas declaraciones que ha hecho, ha indicado que tenemos que tener una compasión. Hay que estar atentos
a ver y sentir lo que el otro está experimentando en este momento. Yo creo que aquí hay una llamada muy fuerte a lo que el Concilio Vaticano II soñó cuando dijo pues que las alegrías y tristezas, las angustias y las esperanzas de los hombres de hoy son también de la Iglesia. Creo que aquí estamos tocando algo fundamental, porque si hay algo que nos enorgullece como Iglesia en América Latina, a pesar de nuestras limitaciones, es que haya, yo diría, una continuidad de un Papa latinoamericano y un Papa panamericano, como es el Papa León XIV. Y más aún con corazón peruano, ¿no? Que a cada rato lo insiste. Entonces, nunca en la historia de la Iglesia, en los 267 papas, porque el León XIV es 267, nunca ha habido dos papas con una raigambre de nuestro continente latinoamericano. Eso es un orgullo, pero también es un compromiso muy fuerte de ponernos a la altura de las exigencias que hoy la sociedad y la humanidad está experimentando. Finalmente, Cardenal Barreto, ¿cree que un evento como el de esta semana puede ser el punto de partida de algo más grande, más importante? Sí, el Papa Francisco en la Fratelli Tutti tenía una frase que a mí se me pegó, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, pero dice, es una nobleza el iniciar procesos y no tanto actividades, procesos. Y los procesos son importantes porque no tienen fruto inmediato. Es como un árbol que se siembra, hay que tener paciencia para esperar. Entonces, esta nobleza del espíritu que el Papa Francisco en la Fratelli Tutti nos plantea, nos exige a todos nosotros a pensar que esta experiencia de la Semana Social o cualquier otra experiencia en la Iglesia tiene que pensarse en esta dimensión de procesos. Yo estoy ahora muy comprometido con la Amazonía, ¿no? Y precisamente es fruto de un proceso sinodal, caminando juntos para crear una conciencia de la importancia que tiene el bioma amazónico, no solamente para la región, sino para el mundo, porque regula el clima del mundo, porque purifica esto. Y esto el Papa Francisco lo dijo claramente en el número 38-39 de la Laudato Si, que hay que cuidar, porque cuidar la Amazonía es cuidar la humanidad. Y creo que aquí hay ya un compromiso de seguir caminando juntos, no detenernos, hacer procesos. Cardenal Barreto, muchas gracias y gracias por habernos acompañado. Quiero conversar ahora con el doctor Efraín González de Olarte un ratito, ex vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, economista, miembro del IEP. Siempre es un gusto conversar con un amigo. ¿Cómo estás, Efraín? Muy bien, muchas gracias. Un poco comienzo con la pregunta que le hacía al cardenal Barreto. ¿Qué te ha generado lo que has visto, lo que nos han expresado los amigos? Lo que he visto es una energía humana increíble. Lo que se ha presentado, los 5 grupos muestran que hay una capacidad de respuesta frente a la crisis. Yo creo que es importante utilizar esta capacidad para una cosa que está, para un tema que está muy próximo, las elecciones del 2026. Las elecciones del 2026 deben derrotar a la crisis moral, a la crisis política que tenemos. En consecuencia, creo que es un momento en el cual no solamente hay que discernir, sino actuar. Entonces, a mí me parece que el papel de la Iglesia, que es una de las instituciones con mayor legitimidad en el Perú, mayor credibilidad, cosa que se ha perdido para todos los partidos políticos, por ejemplo, es el momento de tomar conciencia del rol histórico, como se ha señalado acá, que debe asumir para afrontar el futuro del Perú en el corto plazo y en el largo plazo, porque el tema de la crisis moral
es una crisis que no se puede vencer en 1 o 2 años. En general, los cambios económicos se dan rápidamente, los cambios políticos quizás en más tiempo, pero los cambios culturales y éticos toman más tiempo. Y eso es una labor de más largo plazo de la educación, de utilizar la doctrina de la Iglesia para recuperar la ética en el Perú. No matar, no robar, no ser corrupto. Esos son temas que debemos ponerlos en la agenda de todos los que van a participar en la política. ¿No te preocupa que sectores polarizantes te digan que la Iglesia no debería meterse en estos asuntos? La Iglesia como tal no es un partido político, pero sí atraviesa a toda la población. Manera de ser. Pero la política, como decía el Papa Francisco, la política es la manera más alta de la caridad. Y eso es lo que tenemos que pensar. Es decir, participar en política significa ser caritativo, ser solidario, ser ético y sobre todo en el caso peruano, salvar las próximas generaciones, porque nosotros en esta generación ya estamos entregando un país bastante en crisis. Y el otro tema es que la crisis ética genera una crisis política. Uno puede cambiar la política si asumimos que en las próximas elecciones logramos tener un gobierno más o menos decente. Ese es un paso intermedio, porque el siguiente paso es cómo cambiar en la estructura económica para que la economía sea más justa, y eso significa cambios importantes, no solamente en política, sino en actitudes, en participación, no solamente de la sociedad civil, sino del empresariado. El empresariado tiene un rol importante que se debería basar en principios éticos, en nuestros principios éticos cristianos y católicos. Entonces la idea es que este proceso debería iniciarse con esta energía humana que he visto esta noche y que creo que en todo el Perú. Yo acabo de estar en Ayacucho caminando por varias zonas bastante alejadas, Andamarca, Cangallo, y ahí uno nota que también esa esperanza de cambios en el gobierno y en las políticas está a flor de... Y hay alguien que tiene que promover, y entonces creo que todos nosotros tenemos el papel de promover estos cambios y decir, nosotros queremos políticos éticos, morales, queremos que políticos que digan la verdad, que los fake news desaparezcan de la política, y nuestro papel es tratar de fiscalizar esto, y esto es una labor permanente, diaria, y hasta que lleguemos a las elecciones y después hay que seguir. Es decir, tenemos un trabajo de largo plazo para recuperar el Perú. Efraín, una última pregunta. Esta mañana los grupos han trabajado y una de las cosas que me comentaban es que había habido un exitoso diálogo intergeneracional. Y acá hay mucha gente joven y tú llevas años trabajando con jóvenes. ¿Qué decirles en un contexto como este? Aleluya, en primer lugar, porque la verdad es importante que haya pasar la posta de las generaciones viejas como la nuestra a las nuevas generaciones, a las intermedias sobre todo, pero lo importante es transmitirles esta idea de que podemos hacer mejor el Perú si es que participamos con ética, participamos con entusiasmo y sobre todo si convencemos al resto. Ese es un gran trabajo, diría, de tipo político, pero en realidad es un trabajo pastoral, en el sentido de que podemos, a través de nuestras relaciones parroquiales, etcétera, influir para que haya lo que el Papa Francisco decía: necesitamos una revolución ética, y esa solo la pueden hacer los jóvenes. Efraín, muchas gracias. Efraín González Velarde estaba con nosotros. Muy bien. No quería dejar
dejar pasar un poquito la posibilidad de seguir hablando de lo que hemos visto al inicio de esta ceremonia, porque creo que es muy valioso y ha sido además muy potente poder compartirlo. Pero lo que viene a continuación no es menos potente. Creo que poder escuchar una voz reflexiva, ecuánime, una voz que además siempre le he escuchado hablando desde la justicia, me parece que puede ser muy valioso para un encuentro como este. Yo quiero pedirle a Rosa María Palacios, abogada, periodista, que nos acompañe en este evento. Los voy a dejar con ella nos va a dedicar unas palabras y el escenario, por supuesto, es para ella. Rosa María, bienvenida, qué gusto verte y adelante, por favor, dale. No, este mejor. Y por si acaso los lentes, no creo que los necesite, pero por si acaso los lentes acá. Sí, a ver. Muy bien, como soy de las últimas, buena idea. Me van a poner un taburetito para que me vean. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su paciencia. En el programa yo tendría que haber hablado hace una hora, ¿no? Pero espero no agarrarlos muy cansados y prometo que no va a ser largo. No les prometo que no los voy a dejar preocupados. Eso es otra cosa. Muy bien, agradezco a la Conferencia Episcopal Peruana, a la Comisión Episcopal de Acción Social CEAS, al Instituto Bartolomé de las Casas, a la CONFER, por supuesto a la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú, que siempre me ha acogido, y por supuesto a mi universidad, la Universidad Católica, por la organización de este evento y la invitación. Esa noche les quiero hablar de dos crisis. Una es la crisis política y la otra la crisis de representación de todos nosotros. Y como colofón le voy a dejar un pequeño mensaje a la Conferencia Episcopal Peruana. Y no son buenas noticias las que voy a compartir con ustedes. Pero son noticias que tienen mucha esperanza adelante. Quiero que entiendan, porque se trata hoy de ver por qué estamos donde estamos. Pero a su vez, quiero que no pierdan la esperanza de que esto puede cambiar. ¿Por qué hablamos de una crisis política? Todo el tiempo hay una crisis política. En la forma más sencilla de explicarlo, el diseño institucional de nuestra Constitución hoy no puede resolver los problemas de gobernabilidad del país. Esto se manifiesta desde el año 2016 con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Lo trágico es que, siendo la crisis por definición repentina y pasajera, en el Perú ya lleva 9 años en sus distintas etapas. En realidad, el problema se arrastra desde el siglo XX, desde el siglo pasado. Cuando un presidente no tiene mayoría parlamentaria o no puede formarla mediante alianzas, se produce en el Perú un golpe de Estado. Ese es el caso de José Luis Bustamante y Rivero en 1945, de Fernando Belaúnde en 1968 y de Alberto Fujimori en 1992. Esos casos dan cuenta de la fragilidad de la democracia peruana. Para resolver ese problema recurrente en nuestra democracia, la Constitución de 1993 flexibilizó la posibilidad de disolver el Congreso unicameral y llamar nuevamente a elecciones. Sin embargo, y esto es lo que preocupa, desde el año 2022 es imposible aplicar esa herramienta. Se ha alterado de una manera muy importante el equilibrio de poderes y, como veremos, la institución presidencial. Pero vamos por partes. Veamos la historia de la última década para entender el ver de este momento, 2025. El año 2016, Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia, como ustedes saben, pero su adversaria, Fuerza Popular, logró 73 escaños de un Congreso de 130.
La consigna fue vacarlo. Lograron su renuncia a los 20 meses. En este periodo se evidenciaron las características de una crisis que no ha cesado. Primero, una pugna entre poderes, legislativo, ejecutivo. Se usan todas las herramientas previstas como interpelaciones, censuras, cuestiones de confianza. No hay cooperación política posible, solo esquemas de confrontación. Segundo, polarización, vacancia presidencial versus disolución del Congreso. Dos instituciones que se crearon, y de las que vamos a hablar un poquito más, que se crearon para generar un contrapeso entre poderes, para que el poder no sea centralizado en una sola mano. Hoy se presentan como amenazas letales, mutuas y simultáneas. Tercero, desde noviembre del 2022, una evolución hacia una convivencia de intereses particulares de un lado y apatía social del otro. Durar antes que convocar al pueblo a elecciones es la consigna de esta etapa. Así, a puertas de un nuevo proceso electoral, ¿puede un presidente peruano terminar su mandato? La secuencia del 2018 al 2022 es de pura inestabilidad. PPK duró 20 meses, Vizcarra 31 meses, Merino 1 semana, Sagasti 9 meses, Castillo 17 meses. Dina Boluarte ya lleva 32 meses, los conté, con lo cual es la presidenta con más estabilidad en su mandato desde el año 2016. Pero hemos tenido 6 presidentes en 5 años. ¿Las salidas constitucionales se agotaron? Tenemos hoy que la vacancia por incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza como herramientas de ataque político han desaparecido de escena. PPK, Vizcarra, Sagasti y Castillo gobernaron sin mayoría y bajo ataque permanente desde el Parlamento. El obstruccionismo llevó a la disolución constitucional del Congreso el año 2019. El legislativo elegido el 2020 y el 2021, con muchos de los partidos disueltos el 2019, regresa con 2 objetivos que han logrado destruir el balance de poderes y la primacía de la presidencia de la República en un régimen político que teóricamente es presidencial atenuado. Los 2 objetivos son, y se han logrado, acabar con la cuestión de confianza y, por tanto, impedir la disolución del Congreso y flexibilizar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Parece el discurso de Dina, ¿ya? Pero es la única forma de que lea sin anteojos. No se asusten. Muy bien. ¿Cómo funcionaban antes estas 2 herramientas? Vacancia, antes de los cambios que hizo este Congreso. La vacancia por incapacidad moral se entendía como incapacidad mental o grave indignidad. No existía en nuestra Constitución la figura revocatoria del mandato presidencial ejercida por el Congreso. La cuestión de confianza, por otro lado, era planteada por el presidente del Consejo de Ministros sobre cualquier tema y con 2 negativas del Congreso, el presidente de la República podía disolver el Congreso y convocar al pueblo nuevamente a elecciones para recomponer una mayoría y poder gobernar. ¿Cómo funcionan hoy con las reformas que ha hecho este Congreso? Puedes vacar al presidente si tienes 2/3 de los votos parlamentarios, casi sin expresión de causa o por cualquier causa. La cuestión de confianza solo se puede plantear si la acepta la mesa directiva del Congreso, es decir, nunca. Nunca. ¿Cómo se logró este desbalance? Controlando el Tribunal Constitucional, que ha sido nombrado por este mismo Congreso. El Tribunal Constitucional aceptó que la regulación de la cuestión de confianza se hiciera por ley y no por reforma constitucional, pese a que alteraba la Constitución. Y el mismo Tribunal Constitucional resolvió en otra acción que para la vacancia presidencial bastaban los votos del Congreso.
creando un enorme desbalance. ¿Qué efectos tienen estos cambios a futuro? Hoy prevalece el Congreso como un superpoder sobre los demás poderes del Estado. El presidente y el primer presidente electos van a ser figuras fácilmente removibles por una mayoría parlamentaria. Solo la vacancia del segundo vicepresidente, hoy Dina Boluarte, logra convocar a nuevas elecciones. Por ello, hoy su puesto, el puesto de segundo vicepresidente, es el de mayor estabilidad constitucional en una próxima elección. ¿Cómo ha recibido la opinión pública estos cambios? Con una mezcla de rechazo y apatía. De un lado, no hay una movilización ciudadana en respuesta, y de otro, las encuestas de opinión tienen un rechazo parejo, casi unánime, alrededor del 95% de desaprobación tanto del Ejecutivo como del Legislativo. La mayoría de la población tal vez no entienda los cambios que estoy explicando hoy y cómo alteran la política peruana, pero sí tienen un gran sentido de la justicia y de la injusticia. Cabe señalar que Ipsos ha venido midiendo la respuesta ciudadana a lo que, a todas luces, fue un golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo. 59% a nivel nacional afirman que el golpe de Estado lo dio el Congreso a Pedro Castillo y no a la inversa. Eso les da una idea del nivel de desafecto que tiene hoy el Parlamento. Además de la crisis política, esta noche les quiero hablar de la crisis de representación. ¿Qué problemas existen en la representación parlamentaria y cómo se van a agudizar? Acá hay que poner un poquito de atención porque voy a usar números, ¿ok? Muy bien. En las elecciones del 2021, solo 4 de cada 10 electores, de cada 10 personas en el padrón llamadas a votar, lograron que su voto se convierta en un escaño. ¿Ok? Ustedes agarran 10 peruanos, 4 lograron que su voto sea un representante, 6 no. ¿Y por qué? Eso lo vamos a explicar ahora, pero el sistema ya sobrerepresenta a la minoría y subrepresenta a la mayoría si el 60% no está representado en el Congreso. ¿Por qué sucedió esto? En abril del 2021, cuando fuimos a votar, se dio el pico más alto de muertes en la segunda ola de la pandemia. Tuvimos un 25% de ausentismo, el más alto en décadas. Un 10% de la votación consuetudinariamente vota nulo o blanco. Ahí van 35% del electorado. Pero otro 25% del electorado votó por partidos que no pasaron la valla electoral de 5%. Fue una elección con 20 partidos. La suma total de los no representados es entonces 60% del padrón electoral. Esto es unos números gruesos. Antes del 2021 no pasaba del 40%. ¿Pueden imaginar lo que va a pasar con 37 partidos y alianzas? Es probable que solo 2 o 3 partidos pasen la valla electoral de 5%, con porcentajes mínimos, por encima del 5%, pero muy pegados al 5%. Y esos 2 o 3 partidos, que no representan ni el 18 ni el 20% del padrón electoral, se repartan el íntegro del Congreso. La abolición parcial de la reforma política que se había hecho en 2019, eliminando las PASO, es la causante directa de esta situación. También causada por los 10 partidos que están en el Congreso y pasaron la valla electoral en 2021 y que han legislado abiertamente a su favor. Podríamos llegar al caso de que 80% de los electores del padrón electoral peruano no tengan representación. La crisis de representación en los próximos comicios
solo va a dar un resultado peor con el fraccionamiento del voto en agrupaciones que, bien lo sabemos, no son verdaderos partidos políticos. Entendidos estos como colectividades unidas en torno a un ideal o a un programa orientado al bien común. Por otro lado, los partidos que han terminado gobernando el Perú desde el Congreso, sosteniendo la permanencia de una presidenta que tiene serios problemas de gestión, han confluido con ella en un conjunto de intereses particularísimos, muy particulares, no orientados al bien común, y que son similares en los dos casos. De ahí la decepción de la mayoría de los peruanos con ambos poderes. Y estos objetivos son culminar su mandato el 28 de julio del 2026, reducir o eliminar responsabilidades penales a sus miembros. Esto abarca desde perniciosas modificaciones al Código Penal y Procesal Penal hasta una amnistía para violadores de derechos humanos. Así, solo se favorece al crimen organizado y a la corrupción en el poder. Otro objetivo es administrar y regular su poder en negocios particulares, ilícitos o lícitos, desde la educación universitaria hasta la minería ilegal. Y finalmente, pactar de todo por votos, sin diferencias ideológicas o programáticas. Nos enfrentamos a un duro pragmatismo legislativo y presidencial. No hay un programa previo, ni siquiera un ideal compartido. Hay delitos y búsqueda de impunidad. ¿Y qué pasa con los contrapesos propios de un Estado de Derecho? El Tribunal Constitucional, la Contraloría y la Defensoría no son independientes políticamente del Congreso. Tampoco lo es hoy la Junta Nacional de Justicia, después de un largo proceso de ataque parlamentario a la Junta antecesora. Acá hay uno de los miembros. Lo único que nos queda de contrapeso es el contrapeso judicial, pero solo se da en casos puntuales. Y el respeto que se le tiene al Banco Central de Reserva. Preocupa de sobremanera, por supuesto, el sistema electoral, en especial el Jurado Nacional de Elecciones, que ha tomado medidas para impedir la participación política de candidatos en espejo con el Congreso. ¿Vamos a una dictadura parlamentaria el 2025? Tenemos algunas características a observar, pero que un nuevo Congreso bicameral pueden cambiar radicalmente. Primero, la subordinación del Poder Ejecutivo. Segundo, el control de otros poderes del Estado y organismos autónomos. La primacía de los intereses particulares. La indiferencia ante graves violaciones de derechos humanos. El presupuesto ilimitado que hoy tiene el Congreso. La primacía de las leyes a favor del crimen. Nunca se ha legislado en el Perú tanto a favor del crimen. ¿Y por qué hemos tolerado como sociedad este deterioro democrático y del Estado de Derecho? En este contexto, ¿qué elementos habrían podido movilizar a una sociedad civil apática? Bueno, hay una gran impopularidad, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, eso está medido. Hay un desborde de actividades delictivas que causan indignación. Hay condiciones económicas adversas para la población, sobre todo en la recesión del 2023. Y una migración creciente al exterior de peruanos, síntoma de falta de oportunidades. Además del crecimiento a vista de todos de actividades de corrupción estatal. Salvo algunos casos puntuales, sin embargo, la población no se ha movilizado. ¿Por qué? Y yo tengo una hipótesis que tiene algunos factores que quiero compartir y que tienen que ver también con el trabajo como agentes pastorales que ustedes hacen. Primero, se ha mencionado antes el impacto de la pandemia y la defraudación de las expectativas de los peruanos respecto a lo que el Estado puede hacer por ellos. Ese es un duelo no resuelto. Hemos visto morir, en un cálculo oficial, a 220.000 peruanos por COVID-19. Tal vez sean 300.000, acercándose al 1% de la población nacional en apenas 2 años. No hay nadie que no tenga sus muertos en esta tragedia.
Y los vimos morir abandonados por el Estado, pese a los esfuerzos y sacrificios que muchos de ustedes probablemente realizaron por salvarlos. Segundo, la violencia y la represión del Estado ante las protestas de diciembre del 2022 y verano del 2023, donde el Estado de Derecho impone la defensa de la vida, deteniendo, procesando y condenando a quien viola la ley, se disparó a matar a población civil. 50 fallecidos, algunos adolescentes, muchos transeúntes inocentes y más de 200 heridos graves son también una herramienta poderosa para el silencio y la resignación. Y tercero, la urgente sobrevivencia. Desde el 2019 hasta hoy, el Perú ha incrementado en casi 10 puntos la cantidad de personas que han regresado a la pobreza. De 19% regresamos a 29%. Es verdad que este último año ha habido una pequeña mejoría. Cuando se pelea por el pan de cada día, como han dicho algunos los que se han presentado, cuando se pelea, se lucha por el pan de cada día en la resiliencia individual, poco espacio y tiempo queda, sobre todo en la sociedad, en la soledad de las grandes ciudades, para abrazar causas colectivas. No es difícil imaginar entonces por qué millones de peruanos no tienen interés alguno en la política. Resignados a que nada cambie, han dejado la esperanza y abrazado la apatía. Millones vuelven al sueño de la migración otra vez, como su único futuro. En conclusión, hoy la política peruana es el resultado de la crisis política y la crisis de la representación política. Al ser el Congreso el superpoder en que se ha constituido, nada va a cambiar, salvo que el Congreso entrante tenga un compromiso con la restitución del Estado de Derecho y sea completamente distinto. El desafecto popular al Congreso y a la democracia se ahondará mientras no se resuelvan los problemas de la ausencia de contrapesos, sin importar el ejecutivo que escojamos. Con esto debo terminar, porque ya llevo hablando 15 minutos, pero quiero dejar un mensaje para la Conferencia Episcopal con mucho cariño y mucho respeto. Solo unas breves palabras para terminar. Aprecio la preocupación por ver de la Conferencia Episcopal sobre lo que pasa en la sociedad peruana respecto a la política, cuando ésta sobre todo se aleja tanto del bien común. Pero creo que la sociedad civil también pasa por una crisis de representación y esta alcanza a instituciones como la Conferencia Episcopal. El caso sodalicio y los negocios que esta institución disuelta amasó en algunas de sus diócesis es un escándalo. Pero más escándalo es la indiferencia de décadas con las víctimas, incluyendo un obispo emérito, que ha tenido una crítica muy dolorosa sobre el trato recibido por sus hermanos obispos. Creo que por casa siempre se empieza, y no puedo, siendo cercana a muchas de las víctimas, omitir la oportunidad de expresar mi molestia con la institución que debió estar en primera línea para resolver un problema que, gracias a Dios, al Papa Francisco, al Papa León XIV y a algunos muy pocos obispos que están presentes, comienza a sanar, aunque la agenda de reparación es aún larga. Tienen mucho para enmendar. Dentro de la Iglesia tenemos mucho que enmendar si queremos recuperar prestigio y credibilidad. Les ruego a todos que lo hagan por el bien de las víctimas y de nuestra Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de esta jornada. Yo quiero contarles que mañana a las 4:30 habrá un pasacalle. Quien se quiera sumar, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas, pero en auditorio, en sala, el trabajo va a comenzar a las 6:30 de la tarde.
Tenemos una jornada con expositores, con analistas, vamos a tener testimonios también. Será la jornada dedicada a discernir a la luz del magisterio de la Iglesia. Me piden también que les recuerde que el día sábado va a haber una misa que va a tener lugar en la iglesia del Colegio La Salle. No se confundan de locación, de ubicación, es allí, en la iglesia del Colegio La Salle. Y como último asunto, esta tarde quiero pedirle a mi compañero camarógrafo que suba, por favor, para hacer no un selfie, porque no es una foto, sino es un video selfie, digamos, una cosa así un poco extraña. Adelante, por favor, el camarógrafo, mi compañero, que suba, porque les voy a pedir lo siguiente. Cuando yo diga caminemos juntos, ustedes van a replicar con esperanza. ¿De acuerdo? Hagamos una práctica, a ver qué tal sale mientras sube nuestro amigo camarógrafo. ¿Listo? Si yo digo caminemos juntos, ustedes dicen pero más fuerte, ¿no es cierto? Era un ensayo, ¿de acuerdo? ¿Estamos listos? Nos ponemos al centro, por favor. Pásame. Y luego de este video selfie, no se vayan a ir porque tenemos un pequeño evento cultural, ¿de acuerdo? Sí, pero vamos rapidito con el video. Pónganse todos de pie, por favor. Arriba. Arriba, vamos. ¿Estamos listos? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Tenemos? ¿Listo? Va. Fuerte, así no lo tengo que volver a hacer. Ahí está, manos arriba. Saludamos. Caminemos juntos. Caminemos juntos. Caminemos juntos. Bravo. Y comienza el espectáculo musical. Quédense un ratito más con nosotros. Gracias por haber estado en esta jornada. Asiento, por favor.
Gracias.